Buenas jornadas, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos, arriba, a no bajar la moral, a no bajar la disciplina. Yo sé que es difícil, pero nos espera un nuevo día. Ha salido un sol bien bonito aquí en este hermoso pulmón vegetal que tenemos al lado nomás en Caracas. Nos abraza el Guaraíra Repano. Así que hoy presagia un bonito día. Yo sé que está difícil la cosa, muy difícil, pero vamos. Confiamos, unimos energía y allí nos vamos a salir y a prepararnos, que hoy nos tiene alguien una buena sorpresa, ¿sí? En Argentina se está haciendo una jornada que se llama 1000 ollas populares. En todo el territorio nacional quieren mostrar la situación que viven las familias de los barrios carenciados. Que nadie sepa, yo no sabía, no sé cómo aportar, que nadie se quede sin dar una mano, sin ayudar. También en estas épocas tan duras, los gestos solidarios son los que generalmente contribuyen a salir de la situación y a hacerlo con un airecito. Déjenme la pregunta, justamente para ir al interrogante allí en Argentina. ¿Son gestos, preguntamos, que visibilizan la situación? Allí ustedes tienen la posibilidad de responder. Y en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional anunció que el cese al fuego unilateral activo, realizado como gesto humanitario al país, termina ya el 30 de abril. La Iglesia Católica les pide extender el cese unilateral, fomentando paz. Preguntamos si lo ve posible, y allí también la posibilidad de que ustedes respondan a través de Twitter o que sumen sus comentarios a través de Instagram. Vamos a empezar, que nos espera un largo día. Bonito. Vamos. Organizaciones sociales y grupos de trabajadores desocupados realizarán hoy la jornada 1000 ollas populares en todo el país bajo la consigna "El hambre es un crimen", con el objetivo de visibilizar la angustiante situación que viven las familias argentinas de los barrios populares. Las ollas comunitarias, como sinónimo de solidaridad, es una forma de reclamar por mejoras salariales, el crecimiento de la inflación y el aumento de la indigencia. Se llevará a cabo con los cuidados sanitarios necesarios. Activistas por los derechos humanos han señalado que los recortes en programas sociales, eliminación de subsidios como políticas neoliberales implementadas por el expresidente Mauricio Macri, incrementó los niveles de pobreza en el país. Con la llegada al poder del presidente Alberto Fernández, se evidenció el compromiso en revertir la situación y que, pese a las dificultades, espera dar acceso a partidas alimentarias. El gremio sindical señaló que valoran el diálogo abierto del presidente Fernández en medio del incremento de la demanda de los comedores y hogares de cuidado. La jornada de lucha nacional viene marcada además por un amplio rechazo al préstamo adquirido por el gobierno macrista con el Fondo Monetario Internacional, que ha dañado la vida económica del país, colocándola en una difícil situación en la búsqueda de soluciones inmediatas. No obstante, la manifestación llevará su rumbo mientras se acopla la reactivación social y económica tras la cuarentena, producto de la crisis por la pandemia de la COVID-19, que mantiene azotado a un gran número de países. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo la actividad mantiene viva la alerta sobre la situación de gran vulnerabilidad a la que están expuestas las familias empobrecidas en Argentina. Ahora Info dice 1000 ollas populares porque el hambre es un crimen. Ese es el lema justamente con el cual hoy se reúnen esta cantidad de actores sociales. La Federación Nacional Territorial hará esta jornada en todo el territorio nacional buscando mostrar la difícil situación que viven familias en los barrios populares. El movimiento ha dicho: valoramos el diálogo abierto por el gobierno de Alberto Fernández con las organizaciones sociales, aunque tenemos muchas dificultades. Además, vamos a ver, resumen latinoamericano, Argentina, martes 28, 1000 ollas populares, solo el pueblo salva al pueblo. En forma inexorable, ese activismo honesto se ha comenzado a juntar y a reunirse alrededor de la objetiva necesidad de sobrevivir que tiene nuestra gente. En las ollas populares vuelven a repetirse cebolla y verduras y alguna que otra cosa nutritiva, a repartirse, no a repetirse como dice allí. Pero la impronta del activismo no es la misma. En la actualidad, además de saber que no solo de pan vivimos todos los seres humanos, muy probablemente necesitemos alimentar a nuestra gente con la idea que la desigualdad social y el capitalismo constituyen la peor pandemia que podamos sufrir. Así hablan justamente quienes están trabajando, organizando, juntándose. Y cuando hablo de organizando, no es solo la logística,
también hay que cocinar, también hay que moverse, también hay que hacerla, no solamente conseguir los insumos, sino hacer el momento sagrado de la preparación del alimento para luego compartirlo. Esa es la visión. Agencia Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma dice 1000 ollas populares en todo el país porque el hambre es un crimen. Fíjense cómo se repite ese lema. Allí entonces la información, ya lo vimos también, esta convocatoria que hacen a las 1000 ollas populares. El texto es exactamente lo mismo que tengo allí mostrado ya en pantalla. Vamos a avanzar. Asociación Trabajadores del Estado de San Francisco. El hambre no pide permiso. Hoy olla popular en barrio Acapulco a través de la Federación Nacional Territorial y CTA. Combatimos el flagelo del hambre, dicen. Calle 5, 529 a partir del mediodía. Se come un poquito más tarde hoy. Aquí en Venezuela suele ser más puntual la cosa. Así están dadas entonces las situaciones. La idea es que esta actividad refleje lo que está ocurriendo justamente en Argentina. Me voy con Javier Calderón, que es magíster en Sociología, doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, la gloriosa UBA, investigador del Centro Latinoamericano de Geopolítica. Vamos a darle la bienvenida. Javier, ¿cómo va todo? Buen día. Marcela, buenos días. Muchas gracias por tu invitación. Gracias por atendernos. Estamos hablando de una acción que muestra ya un activismo social en las calles de uno de nuestros países latinoamericanos. Y creo que va mostrando un pulso de lo que va pasando como respuesta social a la pandemia. Sí, la verdad que las organizaciones sociales en Argentina han estado bastante activas desde el comienzo de la pandemia, procurando generar acciones no solo para la respuesta alimenticia, sino también para el control de los virus en las villas, en los barrios populares, teniendo en cuenta que el aislamiento social en esos lugares resulta difícil, porque muchas personas viven hacinadas. Entonces, bueno, la respuesta ha sido distinta, de generar barrios en aislamiento, con algunas actividades respetando algunos metros cuadrados, pero también permitiendo que la gente pueda tomar aire e ir sobrellevando esta difícil situación. Por fortuna, las organizaciones sociales venían activadas desde en este cuatrenio pasado, durante el gobierno de Macri, donde tuvieron que asumir prácticamente la lucha por sostenerse y por sostener a las comunidades ante la crisis y las dificultades económicas por el modelo que promovió el gobierno de Macri. Entonces, yo creo que, bueno, ahí, por fortuna, hay un tejido social fuerte, hay iniciativas, sobre todo en este momento una conexión entre esas acciones del movimiento social y el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Ese mismo tejido fue lo que en el año 2001, una época muy dura en la historia reciente de Argentina, nos hizo sacar cuero y nos hizo pensar también en cómo se manejan esos funcionarios que votamos. Y nos hizo entrar de lleno, de narices, en esta disputa que hoy en el mundo se lleva adelante a raíz del COVID-19. Nos encontramos con unos aparatos, no solamente de sanidad, sino con unos aparatos políticos completamente destruidos, corroídos por una acción de los privados en contra, en desmedro de la acción del Estado. Así que creo que esa es una disputa que también conoces y manejas de cerca, has investigado sobre el tema, y quiero pedirte ahí tu punto de opinión. Sí, o sea, aquí lastimosamente estamos ante el COVID, pero la situación, la pandemia permite ver las goteras, las inmensas goteras que viene dejando el modelo neoliberal por toda América Latina, y yo diría pues en todo el mundo, donde con la pobreza, con el hambre de inmensa mayoría, que en Argentina el 36% está por debajo de la línea de pobreza y tiene problemas alimenticios, el Programa Mundial de Alimentos pues ayer alertaba la situación de África, donde cerca de 250 millones de personas van a sufrir hambre en los próximos meses producto de la pandemia. Pero yo creo que sobre esos pobres, sobre esa cantidad importante de trabajadores desocupados, expulsados del modelo, es que se genera la desigualdad, la riqueza. Yo creo que aquí estamos ante la desnudez de
profunda desigualdad social, donde unas personas, el 1%, concentra la riqueza del mundo, mientras el otro 99% lucha por la sobrevivencia y, por supuesto, un número importante cae en unas situaciones extremas donde no puede solventar ni siquiera su alimento. Entonces yo creo que aquí estamos ante una crisis sistémica que, que por un lado, pone en riesgo la vida, yo creo que sería lo primero en advertir, pone en riesgo la vida de una porción importante de la población, que la pone en una situación indigna respecto de su manutención, especialmente sobre las necesidades básicas insatisfechas, pero también pone sobre el tapete la necesidad de construir un nuevo sistema mundo, unas nuevas reglas donde haya un piso social, donde no se permita el hambre, donde la gente tenga techo, salud y pueda vivir dignamente. Yo creo que ese es el debate que se abre hoy. Yo creo que tenemos que advertir esa situación y ponernos a trabajar en el debate cultural y político que esto entraña, ¿no? Porque también las voces de la derecha internacional empiezan a decir que la salida a la crisis de la pandemia es más endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Hace una semana, Lagos, Cardoso, Santos, algunos expresidentes latinoamericanos sacaron una carta diciendo, bueno, que la salida era mayor endeudamiento. Vargas Llosa y Macri sacaron una carta diciendo que no había que hacer populismo, es decir, que no había que entregar ayudas a los pobres, que no había que entregar alimentos. Bueno, esa es la derecha internacional diciendo no importa que se muera la gente, lo importante es que sobreviva nuestro modelo. Yo creo que esa es la cara verdadera del sistema, del modelo en el que estamos viviendo, y yo creo que tanto las organizaciones sociales como lo está mostrando hoy en Argentina con el lema de que nadie se salva solo, que la solidaridad es la salida, me parece que indican un camino importante se inicia, me parece, una nueva batalla mundial por la transformación social. Sabes que me hiciste recordar y busqué la fecha de una publicación del Financiero, una publicación mexicana. El titular decía, hacen negocio con deuda de emergentes. Y esto nos lleva de lleno a esta situación que nos estás planteando, ¿no? Cómo la gente que tiene mucho dinero busca seguir haciendo mucho más en este momento en vez de abrir la mano y compartir. Pero también ahí pienso cómo los mecanismos del Estado deben encargarse justamente de que eso exista. En Argentina hay mucha reticencia por parte de los empresarios a la aplicación de un impuesto llamado el impuesto a los súper ricos. Esto en otros lugares del globo ya de hecho se realiza, como en Alemania. Y aparecen todas estas otras cuestiones ligadas justamente con que si queremos comprar el alimento necesitamos tener con qué comprarlo, y si estamos endeudados, si nos seguimos endeudando, nunca aparece el circuito productivo en el medio. Javier. Sí, la desigualdad, como te decía, me parece que es la gran pandemia que nos mantiene en estas circunstancias de pobreza y de indignidad, y justamente esa desigualdad se marca lo que vos estás diciendo. O sea, los sectores más ricos no quieren tributar. Digamos, hay una ola encabezada por el presidente Trump en los Estados Unidos y por otros políticos conservadores que promueven el no pago de impuestos de las grandes riquezas, y a mí me parece que justamente ese es el camino contrario a la construcción de sociedades igualitarias. Aquí aparece la necesidad, y por fortuna acá en Argentina el gobierno de Alberto Fernández lo entendió desde antes de la pandemia, que el Estado tiene que garantizarle a los más débiles, a los sectores más vulnerables que han sido expulsados del modelo. La gente no ha salido del modelo porque quiere, sino porque ha sido expulsada por las fuentes de trabajo, por las competencias tan terribles que hay para el empleo, y como también modelo para bajar salarios. O sea, la desocupación, yo creo que hay que recordar que la desocupación es parte del modelo. Entre más trabajadores desocupados haya, más barato es el trabajo, y eso es lo que buscan los empresarios. Entonces,
Bueno, yo creo que aquí estamos ante dos cosas importantes. La primera, un sistema de tributación justo que distribuya la riqueza. Yo creo que ese es uno de los temas importantes. Acá el impuesto a la riqueza es impuestos a capitales mayores de $1.000.000, que son pocas personas las que tienen estos capitales. Y, y además, un Estado que administre, distribuya de manera eficiente esos recursos con la veeduría de las organizaciones sociales, con la participación. A mí me parece que hoy estamos ante la necesidad de estados que permitan la participación social, el empoderamiento de las comunidades, para que esa distribución realmente florezca y saque a las personas y a las comunidades de las situaciones en las que vive. Entonces, distribución de la riqueza, empoderamiento y participación social, me parece que son la contracara a la idea de sálvese quien pueda y a la idea de priorizamos la economía antes que la vida y la idea de exenciones tributarias para los poderosos, que son, digamos, como las marcas del modelo neoliberal actual. Javier, ¿cuánto aprendemos contigo? Muchas gracias, como siempre, tan pedagógico, tan exacto y con material ahí para ir a constatar, bibliografía. Quiero darte un gran saludo y agradecerte nuevamente por atendernos a esta hora. Gracias, Marcela. Un abrazo para todos y para todas. Dejamos a Javier y nos vamos con Juan Carlos Bertolota, a suelo argentino, precisamente él está en Buenos Aires y desde ahí nos va a contar un poco más de cómo se planea esta acción. CTA, los trabajadores están en las calles hoy buscando visibilizar lo duro que están los que menos tienen en suelo argentino. Juan, bienvenido. Hola Marcela, buen día, ¿cómo estás? Bueno, va a ser una jornada difícil, hoy es un día de mucha lluvia, mucho viento aquí en Capital Federal, en gran parte de lo que es el conurbano bonaerense, digamos lo que rodea la capital, las localidades satélites de la Capital Federal, y esto va a atentar justamente con esta movilización de la cual estamos hablando, pero está planteado el tema. Estamos tratando de mantener comunicación justamente con la organización que lidera este día de 1000 ollas populares para ver cómo van a seguir teniendo en cuenta estas condiciones climáticas. Vamos a explicar a la gente que la cuestión territorial que manejan esta Federación Nacional Territorial justamente está dentro de los barrios más carenciados, algunos de ellos con calles de tierra, la mayoría con difícil acceso a los mismos barrios más carenciados, y esto seguramente va a atentar contra esta movilización del día de hoy. Hasta anoche nosotros estuvimos hablando con la organización, decían que a pesar del día de lluvia y demás, iban a hacer igual esta protesta, pero bueno, estamos esperando esta mañana porque es todavía más duras las condiciones climáticas de las que se esperaba por parte del Servicio Meteorológico Nacional. Te digo, hay que agregarle a la lluvia, mucho viento, con lo cual no estamos sabiendo bien cómo va a continuar este día la protesta. Pero está planteado el tema, Marcela, vos lo explicabas muy bien al principio, esto tiene que ver con lo que está pasando en la República Argentina, un poco, si se quiere, relegado, al menos mediáticamente, por la cuestión que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, pero es una situación que el gobierno de Alberto Fernández heredó e inmediatamente le hizo frente a la situación del hambre. La prioridad del gobierno de Alberto Fernández, lo había manifestado el propio presidente apenas asumido, iba a ser el tema del hambre, y fue el tema del hambre. La primera medida que tomó este gobierno fue la de lanzar la tarjeta alimentar, que tiene como objetivo darle dinero a la gente para que pueda comer, principalmente. Esto primero tuvo una etapa de distribución de la tarjeta por todo el país, arrancó en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, distante unos 400 kilómetros de la capital aproximadamente. Allí se empezaron a distribuir las tarjetas. Lo primero que consumía la gente, los beneficiarios de esta tarjeta, fue leche, Marcela, leche para los chicos. Esto era más allá de las críticas que desde la derecha se lanzaba a esta tarjeta, donde sabemos del sector ideológico
pretende que el Estado no esté presente en estas situaciones, ¿no? Entonces, digo, los primeros datos que surgían de las encuestas que realizaba el propio ministerio daban cuenta de esto, que el primer elemento que más se compraba era la leche. En estos días, justamente, hace 48 horas aproximadamente, el Ministerio de Desarrollo Social en manos de Daniel Arroyo dio a conocer que se iba a ampliar esa ayuda social, por lo menos para este próximo mes, y según todo indica, la ayuda del gobierno va a continuar mientras dure la cuarentena, sobre todo, y esto impide a la gente salir a trabajar y recibir su dinero. La cuestión es que de estos reclamos que vienen realizando algunos sectores, digamos, de las organizaciones sociales, tiene que ver con que hay una dificultad en la distribución de alimentos, con lo que tiene que ver con la logística, la entrega, y esto también se vio afectado por esas primeras denuncias que salieron cuando el Ministerio de Desarrollo Social había hecho una contratación justamente de alimentos y se detectaron allí sobreprecios que fueron puestos a disposición del público en las páginas oficiales del Ministerio de Desarrollo. Cuando se supo eso, 15 funcionarios del Ministerio renunciaron a sus cargos, tuvieron que irse, está siendo investigado justamente ese accionar, pero quiero decir, Marcela, que esa misma situación similar que ha pasado en otros lugares del país, ha generado retrasos en la adquisición de esos alimentos, y esto es también un punto que las organizaciones sociales están teniendo en cuenta y están marcando. El gobierno dice, bueno, esta es la situación, no podemos solucionarlo de otra manera, hay sobreprecios porque hay inescrupulosos que han aumentado los precios de los alimentos que deben ser distribuidos entre la población, y esto es lo que están de alguna manera atacando, pero la solución no es fácil. Por eso este reclamo, por eso la aclaración de la misma Federación Nacional Territorial que está dentro de la CTA Autónoma. Vamos a recordarle a la gente que la CTA, la Confederación de Trabajadores Argentinos, está dividida en dos. Una es la CTA Argentina y la otra es esta CTA Autónoma, que es el ala más dura, si se quiere, de la CTA, y en donde confluye esta Federación Nacional Territorial, pero que te decía, Marcela, destacan la labor que viene haciendo el gobierno, pero tienen que, ellos señalan, no como justificativo, sino como una realidad, tienen que mostrar lo que está pasando, que es la dificultad que tienen muchos argentinos para recibir alimentos diariamente, Marcela. Ahí hay otra cuestión, y aprovecho el término demoras que mencionaba Juan. Las demoras también se dan en la propia ayuda de los 10.000 pesos. Hay personas que, entre que han optado por X medio de pago o que en principio han sido rechazados y luego, después de un pedido de revisión, han sido aceptados como personas en condiciones de cobrar ese beneficio, recién lo van a cobrar en mayo. Entonces, los créditos a tasa cero también están demorados. Hay ahí toda una suerte de día a día que pone más difícil el acceso a lo básico para el alimento en la casa, ¿no? Recordemos que en lo que vos estás señalando, que tiene que ver con este ingreso familiar de emergencia, estos 10.000 pesos, estaba destinado en principio a 3,5 millones de personas aproximadamente, de hogares, se decía. Se anotaron más de 10 millones, 11 millones de personas. Quedaron para poder recibirlo, porque eso pasó por un sedazo que tenía que ver con en qué condiciones están, si tenían algún ingreso, si tenían propiedades, es decir, una serie de requisitos, y quedaron 8 millones casi 8 millones en condiciones de recibirlo. Esto generó todo un nuevo andamiaje por parte del gobierno para llevar adelante estos pagos. Y bueno, como vos decís, también el otro problema que hubo en este tema, en los pagos del IFE, vos recordarás, le vamos a recordar a la audiencia, que cuando salió el primer pago de los jubilados dentro de la pandemia, se llenaron los bancos, con aquellos también que reciben otras ayudas por parte del Estado Nacional, y esto generó una gran polémica en la República Argentina, tuvo mucha repercusión, y también allí hubo que generar otra forma
para que no hubiera aglomeraciones de gente en la puerta de los bancos, que se le prestara servicio justamente a la gente que iba, es decir, ponerle sillas, agua, alcohol en gel, poner policía, gente de seguridad para poder generar que no hubiera contagios del coronavirus. Entonces, todo eso, toda esta cuestión, toda esta maquinaria, Marcela, es muy difícil de implementar en una situación de emergencia como esta, y la verdad no es para lanzar loas al gobierno, sino que se ha hecho bastante bien ante una situación que era inesperada en la República Argentina. Gracias, Juan. Voy a mostrar aquí un tema que es muy seguido en la región, por lo que implica justamente crédito a tasa cero. Ámbito.com tiene, que es un portal que se especializa en temas económicos en Argentina, tiene inclusive tirada gráfica también, es un periódico que se puede leer en papel. Ámbito dice, establecen las condiciones para créditos a tasa 0% para autónomos. El gabinete dispuso a través del Comité de Evaluación y Monitoreo de este programa de asistencia ya las condiciones para estos créditos. Está planteado inclusive el monto. Si quieren, amplían ustedes allí. Yo acá voy a tratar de hacerlo más cortico. Operatoria de otorgamiento está precisado, un crédito que va a ser dado para pagar en 3 cuotas iguales. En 3 cuotas iguales es como lo van a acreditar en las cuentas de las personas que finalmente tengan esta enorme posibilidad de recibir el crédito. 3 cuotas iguales, mensuales, consecutivas, un máximo de 150.000 pesos. Se dividen en categorías. No está relacionado con el patrimonio que tengan estas empresas el otorgamiento. Esto también es un buen punto porque le llaman monotributistas y autónomos a los trabajadores que justamente lo hacen por su cuenta, que no están asalariados, pero que sí están registrados ante el Estado y pagan los tributos correspondientes. Allí entonces uno de los beneficios que, insisto, está en cartera. Y insisto también como los tiempos del COVID-19 son tan urgentes y más que urgentes que obligan a nuestras autoridades a reforzar sus tareas. Como ciudadanos no nos quedamos solamente con que es difícil, entendemos, claro, pero también sabemos que cuando hay que poner algo sobre la mesa, la urgencia es esa. Hispan TV dice, advierten de la escasez de carne en Estados Unidos por este brote de COVID-19. Que es un país que justamente el gran comprador, bueno, tienen esta situación. Plantas de procesamiento de carne y alimentos están en riesgo de cierre forzado por el COVID-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus. John Tyson, que es el presidente de Tyson Foods, segundo mayor procesador y comercializador de pollo, res y cerdo en el mundo, segundo en el mundo, tiene unos 100.000 trabajadores, advirtió que esta crisis sanitaria provocaría interrupciones significativas en la cadena de suministros de Estados Unidos y desaparecerían millones de libras de carne de la cadena de suministros. Pasa en Estados Unidos. Así las cosas, 28 de abril se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, proclamado por la OIT. Estamos hablando de trabajo. Ahora también aprovechemos de conocer un poquito más de esta fecha. Hoy trabajamos en todas partes y en cualquier momento. Nos enfrentamos a nuevas condiciones laborales y a nuevas formas de trabajo. Pero ningún empleo debería arrebatarnos nuestra seguridad, nuestra salud, nuestro bienestar o nuestra vida. Lamentablemente, cada día 7.500 personas mueren en el mundo debido a ambientes de trabajo inseguros e insalubres. De estas 7.500 muertes, la mayoría son por causa de enfermedades relacionadas con el trabajo. Las muertes relacionadas con el trabajo no son más que una parte del trágico panorama que se presenta ante nosotros. Cada día, más de 1 millón de personas se lesionan en el trabajo. Y ello tiene un fuerte impacto en los trabajadores y sus familias, económicamente, físicamente y emocionalmente. Pero también para las empresas y en la productividad. El aumento de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y el impacto tremendo de grandes catástrofes ocurridas en lugares de trabajo como Seveso, Bhopal y Chernóbil provocaron el llamamiento a una cultura de prevención. Durante 100 años, la OIT ha trabajado con los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para ayudar a hacer del entorno de trabajo un lugar más seguro y saludable para las personas de todo el mundo. Desde 1919, la OIT ha adoptado más de 40 convenios sobre seguridad y salud en el trabajo. Es urgente que sumemos esfuerzos a nivel global, ratificando los convenios fundamentales
que proporcionan normas mínimas dirigidas a proteger a los trabajadores de riesgos múltiples. La OIT también elabora repertorios de recomendaciones prácticas, directrices, publicaciones y material de formación para mejorar los conocimientos. El 28 de abril de cada año, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, centra la atención internacional en la necesidad de evitar muertes, lesiones y enfermedades por causa del trabajo. Hoy nos enfrentamos a tendencias en el trabajo que comportan desafíos y oportunidades para la protección de nuestra salud y bienestar. La tecnología, la demografía en evolución constante, el desarrollo sostenible, los cambios en la organización del trabajo. Algunas de estas tendencias traen consigo adelantos para la seguridad y la salud, pero otras crean riesgos para los trabajadores. ¿Qué puede hacerse? Anticipar los principales riesgos emergentes para la seguridad y la salud. Incluir más disciplinas en la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Adquirir nuevas competencias. Dirijamos nuestra mirada más allá del lugar de trabajo y abarquemos estrategias de prevención sobre salud pública más amplias. Ratifiquen y apliquen las normas internacionales del trabajo de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo. Son pilares eternos en tiempos de grandes cambios. Más que nunca, debemos apoyar a los gobiernos, a los empleadores y a los trabajadores mientras el mundo del trabajo cambia. Pero también debemos ampliar nuestras alianzas. Juntos debemos aprovechar estas oportunidades para actuar a fin de crear un presente y un futuro seguros y saludables para todos. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este lunes la reapertura gradual de los sectores de la construcción y manufactura, áreas claves para la economía del país. Los trabajadores aseguran que el gobierno no los consideró al momento de adoptar esta disposición. Además, considera que el presidente actúa negligentemente al pretender reactivar estos sectores sin contar con los recursos necesarios en los hospitales, como los test masivos necesarios para descartar los contagios por COVID-19. Distintos sectores de la sociedad colombiana creen que si bien se requiere reactivar la economía, el país no está preparado para afrontar la reapertura de estos dos sectores, ya que se pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores. Según la encuesta nacional integrada de hogares, en Colombia hay más de 4 millones de trabajadoras y trabajadores, tanto en el sector de la manufactura como en el de la construcción. Los temores de los trabajadores se ven justificados al contemplar al personal de la salud del país, quienes han permanecido expuestos al virus sin garantías por parte de las autoridades nacionales desde el inicio de la pandemia. En este contexto, el Ejército de Liberación Nacional anunció este lunes el fin del cese al fuego unilateral concedido como gesto humanitario desde el 1 al 30 de abril. El grupo insurgente reanudará sus operaciones militares a partir del 1 de mayo, tras un alto al fuego de un mes otorgado ante la emergencia sanitaria global del nuevo coronavirus. Por medio de un comunicado difundido en su página web, el ELN criticó al gobierno de Iván Duque por su falta de voluntad y no haber respondido de manera recíproca al cese al fuego para retomar los diálogos de paz en La Habana. Por el contrario, el gobierno mantuvo operaciones conjuntas con grupos paramilitares para ganar control territorial, mientras continuó el asesinato sistemático de dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos. Hoy en Agenda Abierta analizaremos cómo la reapertura gradual de la economía en Colombia responde a los intereses comerciales de la clase empresarial y cómo este escenario complejiza el conflicto armado junto a la pandemia al levantarse el cese al fuego ofrecido por el Ejército de Liberación Nacional. Prensa Latina dice denuncian persistente violencia en zonas vulnerables de Colombia. Después de 5 semanas de emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo apuntó que ve con preocupación esta violencia ejercida por actores armados no estatales. La entidad documentó al menos 40 acciones tendientes a intimidar y generar daños en las comunidades de todo el país. La Defensoría acotó que la situación condiciona posibilidades de mitigar los efectos de la emergencia sanitaria. Vanguardia dice ONU pide al ELN extender el cese al fuego. El movimiento insurgente informó que no prorrogará la medida. Estamos ante un gobierno guerrerista, sordo a los llamados del Papa Francisco y del secretario general de ONU y ciego ante la tragedia humanitaria que está padeciendo el pueblo colombiano. Esa es la respuesta del ELN en un comunicado. Jacobo Ramírez en Twitter dice:
la etnia wayú están desprotegidos frente al coronavirus. No cuentan con garantías mínimas básicas. Si se llegase a propagar la pandemia en pueblos indígenas, se podría generar su extinción, muerte de sus lenguas y cultura. Colombia. Allí entonces la información, me espera ya nuestra entrevistada, nuestra invitada en este día, María Consuelo Ahumada, PhD en Ciencia Política de New York University, con énfasis en estudios latinoamericanos, profesora también de la Universidad de Externado de Colombia. Vamos a darle la bienvenida. Buen día. Buenos días, Marcela. Gracias por esperarnos. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Estamos hoy ante un día que por lo menos en redes sociales se ve candente en Colombia. Estamos con necesidades donde la paz es prioridad, pero también hay de las otras y ya es necesidades que eran reclamadas previas a la pandemia. Así que estamos hablando de temas que usted maneja y que nos gustaría conocer su punto de vista. Sí, señora. Empezamos entonces. Claro que sí, adelante. Bueno, yo quisiera como dividir los dos temas y luego los ponemos, los miramos conjuntamente. Lo primero es realmente la postura del gobierno, la responsabilidad del gobierno en este dilema que se plantea entre salud y economía, proteger la salud y salvar la economía. Digo, un dilema que termina siendo un falso dilema, porque es que si no hay salud no se puede recuperar la economía. Eso es así de sencillo y así lo entendieron los países que han tomado las medidas más o menos apropiadas para salir adelante. Si no se protege la vida de los trabajadores y si no se protege el consumo, ¿cómo se va a salir de la crisis? Cuando ellos hablan de salud o economía, están hablando de la economía de los grandes empresarios y están hablando del sector financiero. Eso es lo que debían aclarar. Entonces, por eso lo plantean así. Y pues sacrifican a los más pobres. Esto, digamos que no es nuevo, es decir, en el capitalismo recurre con alguna frecuencia cuando hay emergencias, sacrifica parte de la fuerza laboral, son los momentos de guerra. Esto ya lo planteaba Lenin hace más de 100 años, ¿sí? Lo que pasa es que ahora se da de una forma, como digámoslo así, como más cruda, ¿no? Se salgan algunos para que los otros podamos seguir viviendo. Está la expresión de Trump, que es absolutamente descarada, de Trump y de Bolsonaro. Otros mandatarios como Duque, y yo podría decir otros de América Latina, como el mismo Piñera, no lo dicen tan abiertamente, pero en el fondo lo piensan. Salgan a trabajar para que la economía financiera, los grandes negocios puedan sobrevivir. Y bueno, en Colombia es gravísimo por varias razones. Colombia es de los países que menos pruebas tiene y no hay indicios de que vayan a llegar los test para hacer las pruebas que la lógica y la experiencia de los países que han salido adelante muestran que son necesarios. No se ha hecho, no se han dado los recursos a la red hospitalaria que está prácticamente desmantelada, incluso desde antes de la emergencia. Sí, las deudas de las EPS son, digámoslo así, el sector financiero que intermedia en la salud a partir de la ley 100 del año 93. Entonces no se les ha dado lo que se les debe. Entonces, sin hablar de unidades de cuidado intensivo y de todo esto, los hospitales están muy mal. El personal de la salud en un 80% trabajan por contrato de trabajo que no es contrato laboral, por prestación de servicios, no tienen prestaciones, no tienen seguridad. Hasta hace poco se discutía si el virus era enfermedad laboral o no. Lo absurdo, pues lo lógico es que lo sea, pero entonces que si lo contraían por fuera, que esto entonces no pagaban las intermediarias y las asociaciones de riesgo profesional, que también son del sector financiero. Entonces estamos muy mal. Es decir, el gobierno ha insistido en que se está aplanando la curva, no se sabe a qué curva se refiere, porque no hemos llegado ni siquiera al pico, y entonces la situación, viendo los noticieros, es muy complicada, lo que se vio ayer y lo que se va a vivir en estos días. Algunos mandatarios regionales, la mayoría, yo diría, han tenido una postura muy sensata, sobre todo la alcaldesa de Bogotá, y eso ha llevado a un enfrentamiento claro con el gobierno nacional, que insiste en que la gente salga a trabajar por encima de cualquier otra consideración. Profesor, ¿y la curva de la paz cómo va con esta decisión que asume? Bueno, la curva de la paz va gravísima, porque eso ahí no hay curva.
Digamos, ahí no ha habido curva y no se prevé. Desde que este gobierno empezó, bueno, digamos que el gobierno anterior, después de firmar la paz, ya en su último tiempo, a pesar de que se lograron algunas cosas importantes, sobre todo en el tema legal, el tema de las leyes, el tema de la justicia, consolidar la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que es clave entonces, en la aplicación de los acuerdos. Este gobierno, que es uribista, por supuesto se sabe, es el gobierno de Uribe Duque, se ha dedicado a sabotear la paz. Nuevamente, no lo dice así, lo presenta internacionalmente cuando estuvieran defendiendo, pero se ha dedicado a sabotearla, no hay recursos suficientes, el primer punto que es clave, que es el punto de la tierra, de la reforma rural integral, para nada se ha tenido en cuenta. Fuera de eso ha hecho una cosa que es realmente muy grave, que es el tema de volver a impulsar la fumigación con glifosato por presión directa de Estados Unidos, y eso se ha intensificado de manera muy fuerte a partir de la pandemia. Y eso explica en muy buena medida el desconcierto y la situación tan grave que viven las comunidades, sobre todo en una zona tan importante también para ustedes, como es el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, y toda la región del Pacífico, que son zonas abandonadas del Estado históricamente, con múltiples grupos. Ahí operan múltiples grupos viejos y nuevos. El ELN, por ejemplo, está allá, pero también están muchos grupos salidos digamos, los paramilitares, los carteles de la droga, dicho, todo tipo de drogas, todo tipo de grupos que le hacen muy dura la vida a la población. Abandono del Estado. El Chocó, por ejemplo, es uno de los departamentos más abandonados. No hay, por decir algo, no hay una sola cama de cuidados intensivos para mirar la emergencia. Las comunidades marginadas, encerradas, aterrorizadas con lo que está pasando. Entonces, la situación, digamos que es muy, muy complicada en ese sentido. Cuando Trump dijo que la gente debía inyectarse Clorox y detergente para la pandemia, nosotros llegamos a temer que el gobierno de Duque, que le hace caso en todo, y llegara a hacerlo. Y nos sonó y se hizo digamos, un poco de chistes crueles con eso. Pero lo cierto es que nos está metiendo otro veneno, que es el glifosato, probado en Europa, en los mismos Estados Unidos, que es terrible para la salud, es terrible para la naturaleza, es terrible para la vida, y lo sigue haciendo. Y digamos, eso no es chiste, eso sí se está haciendo a fondo en todas estas regiones apartadas. Cuando el ELN dice que va a romper con esa tregua que hizo, está haciendo una denuncia que es cierto. El gobierno no le ha puesto atención a los diálogos, se metió en un litigio con Cuba porque ya está la dirigencia que estaba negociando con el gobierno de Santos, quiere que lo entregue rompiendo todo protocolo internacional. Es decir, le sirvió a Estados Unidos y a Trump a tratar de aislar todavía más a Cuba y todo lo demás. Eso es cierto. Sin embargo, yo pienso que anunciar la no continuación del cese no es lo correcto. Pienso que han debido seguir en eso. Es decir, la población no aguanta más en estos momentos, en medio de esa situación tan compleja, tan difícil. Nos urge es denunciar al gobierno como responsable principal de lo que pueda pasar con esta pandemia, por llamar a la gente a trabajar irresponsablemente, pero también por el rompimiento de los acuerdos de paz y la insistencia del gobierno en mantener la guerra en estas regiones. Gracias, profesora. Nos acompañó María Consuelo Ahumada en el análisis. Me espera allí mismo en Bogotá Hernán Tovar. Hernán, buen día. Gracias, muy buenos días. Esa agenda en Colombia, un comunicado que dio a conocer la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Allí expresa que levantará la tregua, el cese unilateral al fuego que se extendió durante todo el mes de abril y será levantado a partir del 30 de ese mismo mes. También asegura en el comunicado que el gobierno de Duque actúa de manera guerrerista y no respondió de forma recíproca a la tregua humanitaria, lo que impidió avanzar en la búsqueda de paz. Asegura que intentó sacar ventaja militar a partir de esta situación y mantuvo operaciones conjuntas con los paramilitares
para ganar mayor control territorial y continuó con su plan de exterminio contra los liderazgos sociales y los defensores de derechos humanos. También con este contexto cabe resaltar que la Oficina de las Naciones Unidas le exhortó a esta guerrilla para que extendiera por más tiempo esta tregua unilateral, sobre todo en tiempos de aislamiento obligatorio para las comunidades que se ven lógicamente afectadas por la presencia y la expansión del coronavirus en Colombia. También hay que decir que el defensor del pueblo en un comunicado le exigió a los grupos armados ilegales cesar toda acción violenta contra los liderazgos sociales, sobre todo en virtud del principio de la humanidad. Cesar todas las acciones de violencia contra e intimidaciones contra los liderazgos sociales y defensores de derechos humanos. La posibilidad también de que se pueda movilizar de forma tranquila las misiones médicas y las personas que llevan víveres a esas poblaciones alejadas en Colombia, que se respete el principio de la vida, sobre todo en departamentos donde la violencia viene creciendo con más fuerza y se viene haciendo la persecución, amenaza, desplazamiento y asesinato de los liderazgos sociales y los defensores de derechos humanos en Colombia. Este es el contexto que en materia humanitaria rodea a Colombia en tiempos de aislamiento obligatorio y de pandemia. Gracias, Hernán. La Iglesia les pide justamente al ELN que extiendan el cese unilateral del fuego. ¿Ustedes lo ven posible? A ver, sí. Allí las respuestas, 39,1%, no 46,8%, o sea que gana el no, y no sé 14,1%. Ya que estoy en redes, rapidito muestro. Defendamos la paz, Colombia, en Twitter también, con la etiqueta La Paz no da espera. Dicen, como movimiento elevamos nuestra voz de protesta contra la instrumentalización de la pandemia para minar el acuerdo de paz. Y refieren que esta es la carta que dirigieron a Ruiz Massieu, que es el representante especial del secretario general de Naciones Unidas para Colombia. Y María José Pizarro dice, mínimo para la vida, que es lo que hoy justamente mueven como etiqueta. Es la propuesta que hoy presentamos al país para atender la crisis sanitaria. Los hechos en Colombia, seguidos muy de cerca en pantalla de Telesur. Pausa rápida, volvemos. Me esperan dos caballeros. Edu Marín en España. El Congreso analiza hoy la creación de una comisión sobre la reconstrucción tras la pandemia. Todo apunta a que este nuevo foro parlamentario tendrá un formato que ideó el PSOE y Podemos, Unidos Podemos, van a tratar propuestas a futuro, incluida fiscalización de la gestión. Así que ya Edu con nosotros nos amplía la información. Jorge Gestoso luego se suma desde Estados Unidos. A ambos buen día, compañeros. Edu, adelante. Sí, buen día, Marcela. Efectivamente, a las 4 de la tarde se reúne esa mesa del Congreso de los Diputados aquí en Madrid, en la capital de España, para empezar a construir las bases de esa comisión para la reconstrucción del país tras esta pandemia del COVID-19. Será, como tú bien decías, una mesa, una comisión para la reconstrucción del país construida bajo la propuesta del PSOE y de Unidas Podemos, que son los partidos que tienen mayoría en esa mesa del Congreso de los Diputados. Ahí los dos partidos tengo allí detenido con su audio. A ver, mientras restituyo la comunicación con Edu Marín, con Jorge. Jorge, también hay informaciones importantes en Estados Unidos. Washington tiene planes de restricciones adicionales. ¿Me estás escuchando? Allí te tengo, te sumo también, compañero. Exactamente, Marcela, es el Departamento de Comercio el que anunció que va a endurecer las restricciones de la exportación de tecnología, fundamentalmente para combatir lo que ellos dicen que es lo que está haciendo Rusia, China y Venezuela, que es la compra de tecnología a través de proveedores privados y que en definitiva la estarían usando para construir armas, para construir aviones, para construir elementos de vigilancia. Y entonces compran a esas entidades civiles y terminan, llamarle así, evadiendo los controles
de exportación que pone Estados Unidos y terminan, según ellos, utilizándolo en la construcción de armamento militar. Y entonces el anuncio oficial es que están justamente endureciendo esas restricciones. Edu, allí entonces 40 segundos para concluir lo que nos decías. Por favor, quedo interrumpido, así que quiero darte la palabra. Sí, Marcela, como decíamos, esa comisión será bajo la propuesta de PSOE y Unidas Podemos, porque son quienes tienen mayoría en la mesa del Congreso de los Diputados. Entonces rechazarán la propuesta del Partido Popular, que no tiene mayoría, y el Partido Popular proponía la fiscalización de las medidas del Gobierno. Eso finalmente no parece que vaya a formar parte de esa comisión para la reconstrucción, que solo aceptará propuestas para el futuro. De acuerdo. A ambos compañeros, ¿qué les gusta más? Atentos aquí, equipo. Con lo que ellos elijan, vamos a abrir deportes. ¿Qué les gusta más? ¿Ciclismo, tenis o rugby? ¿Jorge? Hay otra opción. No, es una tríada. ¿Ciclismo, tenis o rugby? Tenis. Tenis. A mí también tenis. Bueno, dale, ganó el tenis. Con eso arrancamos en el mundo deportivo que viene a continuación. Compañeros, gracias. A ti, Mar. Seguimos. Esto es así. Lo pide, lo tiene. El español Rafael Nadal dice sentirse pesimista ante un posible retorno de los torneos en las próximas semanas. Más información, lo chequeamos ahora. Allí lo tienen, declaraciones dadas el domingo. Rafael Nadal se mostró pesimista ante la posibilidad de reanudar torneos internacionales con normalidad en las próximas semanas, debido a que de concretarse esto generaría dificultades por el tiempo de inactividad de los profesionales de la raqueta, de la suspensión de actividades a causa justamente de la pandemia. Ha dicho, lo veo como un problema grave. Palabra de Nadal, videoconferencia que hizo la Federación Española de Tenis. De igual manera, el número 2 del ranking mundial agradeció al personal de salud que está laborando para combatir esta propagación del COVID-19 en su país. Catalogó lo que hacen como memorable. Me voy al rugby. Federación Internacional de Rugby hizo elecciones, tienen nuevo presidente de manera virtual, también aquí hay que decirlo. Únicos candidatos, el argentino y excelente en el tema, que es Agustín Pichot, y el inglés Bill Beaumont. El pasado domingo se hizo la votación. El organismo es el primero en llamar elecciones mediante voto electrónico en medio de la pandemia y que ha generado suspensión de actividades de esta disciplina deportiva. El candidato que resulte electo, Beaumont, se postuló para la reelección. Pichot, actual vicepresidente en ejercicio, asumirá el cargo como máximo representante de la federación, periodo 2020-2024. Resultados de la elección se conocerán el 12 de mayo próximo. Allí entonces la información que hasta ahora le sumamos. Gracias a todos. Gracias por confiar en nosotros. Que dejan la impunidad a acosadores y agresores sexuales. Por eso y por todas las violencias que las mujeres vivimos en El Salvador, las feministas jóvenes exigimos justicia. El coronavirus 2019, COVID-19, no es el mismo que los coronavirus que circulan comúnmente entre los seres humanos. Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos hasta que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. En este sentido, la situación ha causado una gran preocupación, por lo que las autoridades han llamado la calma y remarcan la capacidad de prevención y control en todos los países. Más recientemente, la Organización Mundial de la Salud
decretó una emergencia internacional ante los riesgos de una pandemia global del nuevo coronavirus y aclaró que la medida responde a la preocupación de que se propague a países que no cuenten con los sistemas sanitarios y de controles tan eficientes como el de China, por ejemplo. Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores corporales, congestión nasal y dolor de garganta. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Coronavirus. Prevención global.